¿Qué tal? Muy buenas noches. Le hicimos un takeover hostil al amigo Claudio Suchovicki. ¿Sí? Y lo bien que lo hicimos. Sí, sí. Ni compro ni vendo, no. Vamos en serio. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Compro Vendo. Suchovicki está en la CNN, así que no lo vamos a poder tener en estos días. Creció un poco el muchacho, pero hay bastantes cosas para contar, tanto de la política como la economía. Como los negocios, ¿no? Yo miraba recién el panel bursátil y digo, che, en el Citi se está definiendo quién se va a quedar con la banca minorista. De los 5 candidatos, 3 cotizan. Está Macro, está Galicia, está Francés, o sea, el BBVA, pero también está el Santander y está Juan Brullú con Interbank de Perú. Tal vez en la mesa del final podamos charlar un poquito para dónde puede ir la cosa. ¿Y en la política? Tenemos, en primer lugar, una propuesta de reforma electoral que manda el gobierno. Tenemos también la famosa ley de la delación premiada, una discusión muy comprometida, debido a que pueda ser allanado. Tenemos un conjunto de cuestiones que ponen de manifiesto el cambio institucional y político que estamos experimentando y al mismo tiempo un riesgo cada vez más atenuado de tener cuestiones de gobernabilidad que empañen el transcurso de esta etapa inicial del gobierno de Macri. Puede llegar a ser una especie de soft landing esto, ¿no? Para poder empezar a hacer algún tipo de reforma con esta tranquilidad que le da. Un inversor me decía esta semana, hace 6 meses te preguntaba qué pasaba con la gobernabilidad y hoy te pregunto qué pasa con la inflación. Y como yo no sé qué pasa con la inflación, preguntémosle a él, ¿no? Bueno, bárbaro. La mejor noticia para la economía, me parece que fueron los bolsos de López, la mejor inversión. Por 9 millones de dólares hemos calmado un mercado que vale mucho más y que tiene en lista de espera una cantidad de emisiones muy grandes. Ha habido una pausa por el Brexit, se cerraron los mercados, no solo para Argentina, para toda la región, no hubo emisiones, demoró la suya Salta un poco a la espera de este tema que, con los datos que tenemos hasta ahora, se ha resuelto pacíficamente. ¿Preocupa el dólar un poquitito más arriba ahora que bajaron las levadas? Un poco, ha habido un salto del dólar en este tiempo. Obviamente el problema del atraso cambiario va a seguir estando. Lo escuchábamos esta semana a Vladimir Mernin, que es un asesor de Prat-Gay, que reconocía que estabilizar con tipo de cambio flotante es mucho más complicado que con tipo de cambio fijo. ¿Le habrá quedado algo si lo allanan a Debido después de que ya salió en los diarios de que lo iban a allanar? ¿Habrá dejado algo o no? Yo creo que probablemente no haya ninguna evidencia fuerte, pero los perros huelen tinta. Cuidado con eso. Ilustrados. O si hay cavidades estructurales ya hechas, no las podés tapar. Las bóvedas, ¿no? La famosa bóveda. Con lo cual yo te diría, tal vez no sea tan gráfico como el revoleo del famoso bolso con guita, pero yo te diría que por algo él se negaba a ser allanado, ¿no? Ahora, lo curioso es que en la Argentina pasan tantas cosas que se nos quedan viejos los chistes. Yo tenía uno para decirles, pero ya en realidad me quedó viejo. Lo digo igual. Argentina limita en el norte con Brasil, Bolivia y Paraguay. En el oeste limita con Chile. En el este limita con Uruguay. Y en el sur con Lázaro Báez, ¿no? Pero me quedó viejo porque ya nadie habla de Lázaro Báez. Sí, tal cual. Bueno, ojo que va a haber muchas novedades en múltiples causas que están como concatenadas, ¿no? Claro. Y que en la medida que avanza una, puedes parar novedades en la otra. Sobre todo por la cuestión del famoso arrepentido. Hoy, por ejemplo, entre Báez y López, es un caso ideal para dar clases sobre el dilema del prisionero. Claro. Porque son 2 prisioneros. Es ideal. Antes había que hacer dibujitos en el pizarrón. Hoy contás lo que pasa en el diario y ya tenés resuelta la cuestión. Bueno, vamos a tener resuelta la cuestión, digamos, de notas. Santiago Roca, como siempre. En un ratito volvemos al recinto también con Lorena Peberengo, otra vez con nosotros, y preguntas que le hacen estudiantes a los especialistas. Y la mesa al final, imperdible, ¿eh? Aquí en Compro Vendo va, o ni compro ni vendo, hoy sin Suchovicki, y vamos a ver si levantamos el rating. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Estamos con el presidente del Mercado Término de Buenos Aires, José Martí. José, un gusto realmente tenernos
en tu casa, ¿no? Realmente es una alegría. Pero bueno, vamos a hablar un poco de nueva época. ¿Qué pasa con el mercado a partir de un cepo que ya no está más y salir con los conlados? Y bueno, y esto es lo que marca la nueva época. Bueno, en primer lugar, un placer tenerte acá. Muchas gracias por visitarnos, gracias por venir a nuestra casa. Vamos de lo global a lo particular. Bien. Estamos muy contentos, muy expectantes. Tenemos, creemos que estamos ante un cambio muy importante. Digamos así, que todas estas políticas del gobierno que han sucedido desde diciembre a esta parte no han hecho más que ayudar al campo. Y creemos que eso claramente va a trasuntar en una mayor operatoria de nuestro mercado. El hecho de que se hayan sacado las retenciones a varios productos, que se hayan aflojado en soja, algunas restricciones a la exportación, caso maíz y trigo, claramente van a ir impactando, y de hecho ya lo estamos viendo, en la operatoria de nuestro mercado. Somos muy optimistas que en el devenir del tiempo esto va a generar mayor volumen y por supuesto mayor liquidez. Ahora, José, en la cadena, ¿qué son los resultados negativos? Por ejemplo, el flete, tenemos la inflación. ¿Esto modifica un poco la estructura de precios? A ver, se han dado grandes pasos en liberar el tipo de cambio, en mejorar el acceso al crédito en algunos casos, y claramente estos vaivenes del tipo de cambio, esta baja que ha habido ahora y consecuente inflación en los precios internos, hace que haya algún impacto negativo. Por suerte, los precios internacionales, que en algún momento pintaban que no eran todo lo bueno que había sido en el anterior, se han reacomodado un poco. En general, la expectativa es de un mejor ingreso para el campo, ¿no? Y esto a las pruebas nos remitimos cuando vemos expectativa del productor por sembrar más. Estamos previendo un incremento de la siembra de trigo, un incremento de la siembra de maíz, soja que no va a caer mucho, más área de girasol, con lo cual en el volumen total esto muestra a las claras que hay rentabilidad y más ganas de producir. Nos metemos de lleno ahora a lo que es el mercado a término. Una herramienta importante para que los productores la tomen como para fijar precios, ¿no? Y además me gustaría ver cómo le podemos dar los otros instrumentos que ellos tienen, por ejemplo, las opciones que se pueden hedgear, y también si podemos ver un mercado con volúmenes más altos. A ver, este es un mercado que transcurrieron 107 años en la historia argentina. En estos 107 años hemos pasado por distintas crisis, distintos momentos del país, que han hecho que en algunos casos aquel que apostó por el mercado no haya salido bien parado. Lo que hoy estamos convencidos que con estas nuevas reglas de juego y con gobiernos que respeten esta regla de juego, claramente este es el mercado de referencia para el productor argentino, donde en primer lugar puede tener claro cuál es el precio al cual puede aspirar a colocar sus productos y consecuentemente puede arbitrar esos productos. Ahora bien, tenemos la obligación de hacer un fuerte trabajo de educación para las nuevas generaciones de productores, mostrarle que está este mercado, y claramente hay mucho por crecer. Este es un país que si quiere aspirar a 150 millones de toneladas de cosecha, nuestro mercado tendría que estar hablando de 80, 100 millones de toneladas. Hoy estamos lejísimos de eso, ¿no? Digamos, aspiramos este año, viene creciendo la operatoria, creemos que vamos a estar en niveles de 30 millones de toneladas, con lo cual el camino a recorrer es mucho. Y al productor claramente tenemos que explicarle que este no es un mercado, digamos, de especulación pura, que si bien es muy importante que haya especuladores, porque en definitiva le van a dar transparencia al mercado, mayor volatilidad, pero es el mercado claramente que cuando el productor siembra, puede estar vendiendo parte de su cosecha y arbitrando costos. A ver, vamos a hacer un ejemplo para que los televidentes que no están todos en el campo. Si nosotros tenemos la soja, por ejemplo, en $320, ¿no? Y cuando levanta su cosecha puede ir a 280. ¿Cómo se puede hedgear y cómo puede lograr marcar un precio? A ver, el primer punto de discusión en este caso es qué es especulación y qué es arbitraje. Desde mi punto de vista, especular es
Yo productor estoy parado hoy y digo, soja mayo vale $300. Siembro porque creo que a $300 voy a tener un margen, voy a tener rentabilidad, pero no hago nada. Con lo cual, apuesto a que en mayo valga 300, pero puede valer 200. Con lo cual, quedé descalzado. Si como productor, yo parado en determinado momento de diciembre y veo que el precio es 300, tomo posiciones en el mercado, vía venta de futuros o vía opciones, estoy calzando esa expectativa de precio que yo tenía. Con lo cual, ya le estoy... le sirve esto. Absolutamente. A ver, cuando nosotros hablamos de mercado de futuros, el gran referente mundial es Chicago Board of Trade, ¿no? Y ahí es donde se negocian un montón de volúmenes de cosecha mundial. Y el productor lo que hace es simplemente, hoy siempre me gusta el precio, tomo oportunidad. Tiene la posibilidad este mercado que si en algún momento no gusta, deshace la posición y vuelve a entrar, ¿no? Pero siempre como referente de precio. Vamos a preguntar también la parte financiera que le toca al mercado a término, ¿no? Que son los famosos PASE, ¿no? Que también el productor puede tomar esa posición para financiarse. A ver, lo que generalmente puede suceder en estos casos es que algún productor esté vendiendo una posición y después por alguna razón quiera ir lejos, puede recomprar esa posición y vender una posición lejana. En los pases generalmente que está contemplado y los costos de almacenaje, un mayor costo de flete, expectativas de subas o de bajas, siempre está la posibilidad de lo que nosotros llamamos rolear la posición, ¿no? Eso es herramienta fundamental. Ahora que dijiste rolear, se me vino una pregunta. Los ROI se fueron ya. Ahora, ¿eso nos dio también libertad para trabajar? Bueno, eso fue, digamos, fundamental para el renacer, digamos así, de trigo y maíz. Cerrada como estaba la exportación, no usemos la palabra cerrada, como estaba con candados, controlada, vía ROEs y demás, al desaparecer esto, hoy permite a cualquier jugador estar jugando con posiciones porque sabe que siempre va a haber un exportador, una fábrica, un consumidor necesitando su grano, cosa que antes no sucedía. Vamos al mercado de trigo, ¿no? Que es el próximo, que se ha sembrado bastante, se habla de 13 millones de toneladas, 14, pero ¿ganaremos nuevamente el mercado brasileño? No me quiero meter en temas puntuales de calidad. Yo creo que están dadas todas las condiciones para que nosotros recuperemos mercados. Lo que pasa que ahí también como productor vamos a tener que tratar de sembrar lo que el mundo necesita, ¿no? Y en ese caso tenemos que jugar con determinadas calidades. Evidentemente si el mercado X, en este caso Brasil, quiere una calidad, tenemos que buscar esa calidad. Yo creo que es dable y posible porque al haber rentabilidad en el cultivo, está la posibilidad de invertir en fertilización, en semillas, en trabajo, cosas que antes no se hacía. Y la calidad del producto final era un producto que no es demandado por la molinería. La respuesta final es, estamos en condiciones de recapturar el mercado. Sí. Y la última, ¿vos ves que la próxima campaña va a ser exitosa? ¿La demanda china sigue estando en harina, en aceites? El mundo demanda alimentos. Y Argentina es el fabricante de alimentos por naturaleza, con reglas de juego clara, con, digamos, apoyo a la producción. No tengo ninguna duda que el potencial de este país es muy importante, ¿no? Y esto también tiene que ver con no solo la utilización de lo que ya tenemos, sino con generar nuevas áreas que hoy por allí no son agrícolas, con nuevas semillas, con nueva tecnología. El comprador va a estar siempre, el mundo necesita alimentos, el mundo crece, la población crece y nosotros podemos proveerlos. José Martín, un gusto enorme fue, gracias por habernos atendido. Y bueno, y el mensaje que le dio a los productores, cómo trabajar con el mercado a término, vendiendo anticipadamente. Esta fue la nota con el presidente de la Bolsa de Cereales, el presidente del MADMA, perdón, no, pero que está dentro del paraguas de la Bolsa de Cereales. Tienes ropa que lucir, sí. No. Tienes comida en tu mesa, sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy?
hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga... Muy buenas noches. Bienvenidos al recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Aquí, cada semana, los futuros inversores nos desafían con sus inquietudes acerca de la actualidad y los especialistas responden sus preguntas. Hoy responderá Paula Prenrow, CEO de Portfolio Personal. Les damos la bienvenida a Alejandro, Jerónimo y Nicolás. Los tres son estudiantes de las carreras de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés y pertenecen al Club de Finanzas, una entidad que investiga, debate y estudia acerca de este universo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Han invertido alguna vez en bolsa, en simuladores? ¿Alguna experiencia hayan tenido? Bueno, personalmente yo tuve una experiencia en un simulador y invertí principalmente en opciones de compra. ¿Cómo te ha ido? Me fue al principio muy bien, pero al ser una inversión muy riesgosa, al cabo de un tiempo perdí todo lo que había puesto, así que no fue una experiencia muy feliz, pero igualmente me incentivó a seguir aprendiendo sobre finanzas. Y si hoy tuvieran que invertir en una empresa, ¿a qué sector apostarían y por qué? Yo personalmente invertiría en Grimaldi, que es una empresa que ha demostrado que a pesar de las adversidades del país, que la pudieron haber llevado para atrás, pudo salir adelante y hoy, bueno, ha incrementado mucho su valor estos últimos meses. Le damos el pase a Jerónimo. Yo invertiría en Apple porque es una empresa que a través de los años ha demostrado superar todas las adversidades y competencias y tiene una capacidad de innovación muy buena. ¿Nicolás? Invertiría en la compañía de Tesla, una compañía de autos en Estados Unidos, y me gusta mucho porque es muy innovativo y muy nuevo, y me gusta el riesgo que tiene seguir esa empresa. Decíamos con los chicos antes de comenzar que dos temas han signado la semana, de alguna manera pensar en la baja de las tasas de interés y también en la posibilidad de que la próxima semana se habilite la ley de blanqueo de capitales. Dicho esto, ellos han acercado hoy inquietudes a los especialistas que queremos conocer. ¿Cuáles son? Bueno, justamente con respecto a eso, yo quería preguntarle a Paula, la especialista de hoy, qué piensa que pasará con el dólar en el futuro, teniendo en cuenta estas dos cosas que mencionás, la baja en las tasas de interés de las LEVAX y bueno, la ley de blanqueos. Muy bien, Jerónimo. Y yo tengo otra pregunta para Paula. ¿Por qué la gente tiene miedo a invertir en la bolsa argentina hoy en día? Yo tenía la pregunta de cómo se puede reactivar la economía con una tasa de interés muy alta. Y también tenía otra pregunta que era ¿qué pasa si Argentina vuelve a ser un país emergente? Bien. Ahora, como estudiantes de Economía, para cerrar, y también de Administración de Empresas, ¿cómo encuentran el escenario actual de la Argentina? Bueno, yo encuentro el escenario actual con un clima muy favorable para el futuro, pero sin embargo, las distintas calificadoras han dicho que la Argentina va a llegar a tener una contracción este año. Por lo tanto, también me preguntaba si podíamos estar frente a una burbuja especulativa, ya que subió mucho el mercado, pero no está respondiendo el país con un crecimiento. Nos quedamos con la conclusión de Alejandro y vamos a escuchar entonces, si les parece bien, a Paula Prenrow, quien dará respuesta a estos jóvenes que pertenecen al Club de Finanzas y a quienes les agradecemos desde ya que hayan venido. Son bienvenidos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Vamos con Paula ahora. Le daremos ahora respuesta a los futuros inversores. Nos acompaña Paula Prenrow, CEO de Portfolio Personal, quien responderá a los jóvenes que tienen inquietudes acerca de la actualidad y nos desafían en cada programa. Paula, muy bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Uno de los chicos, Jerónimo, nos preguntaba hoy ¿por qué la gente tiene miedo de invertir en la bolsa argentina? Yo creo que el miedo que tienen está asociado a que la inversión en acciones es considerada como especulativa por el promedio, el ciudadano promedio en la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, donde la mayoría de los inversores tienen participación de acciones en sus carteras de inversión. Acá está asociada a una inversión especulativa, es un mercado pequeño, muy volátil, ¿no? Que ha experimentado muchas oscilaciones a lo largo del tiempo, pero bueno, yo creo que es algo que no hay que perder de vista, las acciones, porque en el largo plazo siempre
dan buenos resultados. Nicolás tiene otra inquietud y es cómo puede reactivarse la economía con tasas altas. Bueno, obviamente que las tasas de interés muy altas han generado una desaceleración fuerte en el ritmo de crecimiento de la actividad. De hecho, estamos experimentando caídas en el nivel de actividad, lo reflejan los datos de construcción de la industria, de la construcción. Creo que es el desafío para el segundo semestre del año, que en la medida que gradualmente vayan bajando las tasas de interés, que es lo que hemos ido viendo en las últimas semanas, la actividad económica empiece a recuperarse, también ayudada por el aumento de las jubilaciones que va a hacer el gobierno y el impacto de las paritarias sobre los salarios, ¿no? Entonces deberíamos tener un segundo semestre mejor en actividad. Mencionaba justo la tasa y los diferentes análisis que conocimos esta semana mencionaban que podría seguir bajando gradualmente, pero no menos de 30% en los próximos 2 meses. Bueno, el Banco Central desde las tasas del 38%, para la tasa de corto plazo, ahora estamos en niveles del 31,5% para esta misma tasa. Yo creo que en las próximas semanas va a continuar esta baja, veníamos de bajas de más de 100 puntos básicos, la última semana ya fue de 75. La baja debería ir acompañando las menores expectativas de inflación, ¿no? Por lo menos eso es lo que dice la autoridad monetaria al referirse a esto. También yo creo que hay algún grado de control sobre el tipo de cambio en el manejo de la tasa de interés, ¿no? Que creo que era otra de las preguntas que teníamos. ¿Qué va a pasar con el dólar, con esta expectativa de que se apruebe la ley de blanqueo de capitales? ¿Qué es lo que va a pasar con el dólar? Lo que vimos fue, claro, vimos una tasa de interés que iba bajando fuertemente y un tipo de cambio que también bajaba, ¿no? Y lo que hemos visto en la última semana ha sido una suba en el precio del dólar, que era, si querés, en cierta forma esperable, era lo que se podía estar buscando también con la baja de la tasa de interés. Y bueno, yo creo que ahora en las próximas semanas vamos a tener, por un lado, el impacto de la baja de tasas sobre el tipo de cambio y por otro lado, qué es lo que va a pasar con el blanqueo, que también lo preguntaban, ¿no? Que puede llegar a ser una oferta de dólares importante en el segundo semestre que hasta hace un par de meses no teníamos contemplado los analistas cuando hacíamos nuestras proyecciones de tipo de cambio, y por eso es que hemos visto también una corrección a la baja en las estimaciones para el dólar a fines de diciembre. Bueno, la baja de la tasa de interés también impacta en el costo de financiamiento de las empresas. ¿Cómo impacta en ellas? Bueno, sí, estamos viendo ahora la semana que se inicia ahora, vamos a tener la colocación de Arcor. Está habiendo una baja de tasas en el mercado doméstico, que era de la que estábamos hablando recién, y está habiendo una baja de tasas para la Argentina en los mercados externos. Estamos viendo una fuerte suba en los títulos públicos, ¿no? Un momento de mucha euforia. ¿Qué es lo que podemos decir? El gobierno colocó en abril una canasta de bonos para pagarle a los holdouts, 4 bonos que en promedio tuvieron un rendimiento, los colocó una tasa del 7%. Esa misma canasta de bonos hoy, 2 meses después, rinde el 6%. O sea, en 2 meses el riesgo de la Argentina ha bajado 100 puntos básicos, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa hacia adelante? Que siga bajando el rendimiento de los bonos. Vale aclarar que cuando uno habla de bajar el rendimiento de los bonos significa que sus precios van a subir, ¿no? Y entonces vemos mucho interés en los títulos públicos y de cara al blanqueo también. ¿Por qué, Lorena? Porque, digamos, el gobierno, la Cámara de Diputados ya aprobó, ya dio dictamen, y la Cámara de Senadores esta semana seguramente va a aprobar un proyecto de ley para exteriorizar capitales. Dentro de, digamos, de las condiciones que va a tener este blanqueo en cuanto a costos, ¿no? Vamos a tener la opción, o el gobierno ofrece la opción de pagar un impuesto para exteriorizar capitales del 10%, o si no, para no pagar ese impuesto, da 3 alternativas. Suscribir un bono a 3 años a una tasa del 0%, suscribir un bono a 7 años que tiene algunas ventajas que va a valer la pena analizar, tiene un cupón del 1%, pero permite multiplicar por 3 el monto que se exterioriza, o invertir en fondos comunes de inversión. Entonces me parece que este segundo semestre vamos a tener a todos los inversores, a todas las personas físicas y a las empresas también, analizando primero impositivamente, pero también hay que analizar financieramente las estrategias frente a este blanqueo que se viene. Es decir, que la baja de tasas y esta posibilidad de que ya se habilite la ley de blanqueo de capitales, de que se apruebe, invita a rearmar las carteras. Invita a revisar y a hacer estrategias inteligentes,
frente al blanqueo también, porque se puede optar o por pagar el impuesto y entonces invertir en bonos y de alguna forma recuperar ese impuesto que estamos pagando, porque si nosotros pensamos que de acá a un año el riesgo país puede seguir bajando, una de las preguntas que también hacían estaba vinculado a la condición de mercado emergente de la Argentina, ¿no? Hace unos días Morgan Stanley decidió poner a la Argentina dentro de los países una reclasificación, ponerlo en observación para ver si en junio del año que viene ya establece que Argentina deja de ser país fronterizo y pasa a ser mercado emergente. Entonces eso va a traer también mucho flujo de inversiones a nuestro país. Eso puede llevar a todavía mejoras, ¿no? En la percepción que tengan los inversores del riesgo nuestro. Entonces, si nosotros estamos esperando una baja adicional del riesgo país, más los elevados cupones que pagan los títulos públicos, nos puede llevar a armar estrategias que permitan que de acá a un año podamos compensar parte del impuesto. Entonces, eso es lo que hemos visto también en las últimas semanas, un mayor posicionamiento en títulos argentinos, armando estrategias, digamos, prearmando estrategias para el blanqueo que se viene. ¿Hay bonos, Paula, que considerás estén retrasados y que puedan llegar a repuntar en estas próximas Un bono semanas? que nos gusta a nosotros en estos días, digamos, toda la curva en general está bastante arbitrada, son los bonos largos en dólares. Veíamos en las últimas ruedas que el tramo más largo, o sea, ahí tenemos al pari, los bonos par, los bonos discount, y el A46, que es el bono nuevo que emitió el gobierno, nos gustan los par, ¿no? Nosotros siempre vamos buscando también oportunidades para aquellos que buscan ir, digamos, optimizando sus tenencias de bonos. A mí me gustan mucho los bonos largos, por esto de que te decía, de que yo creo que el riesgo país va a seguir bajando, entonces los inversores van a tener la posibilidad de tener ganancias adicionales de capital y creo que ahí podemos a veces tener algunas oportunidades. Está subiendo todo bastante, ¿no? Estamos en un momento de, no diría, también alguno de los chicos mencionaba, si estamos frente a una burbuja. Yo creo que no, creo que Argentina va priceándose o digamos valuándose a una expectativa de normalización de los mercados financieros. Después, claro que sí, va a haber que ver a partir del próximo año, una vez que este proceso de normalización que lleva 7 meses y que seguramente va a demandar algunos meses más todavía, es si entramos en el ciclo ya de reactivación y de crecimiento económico, ¿no? Que es lo que van a querer ver los inversores y que va a ser también muy atractiva y competitiva. Van a competir ahí la renta fija con la renta variable, ¿no? Hablaremos después con Rubén Pascuali del mercado accionario, pero es interesante conocer de tu parte a qué variables atender en las próximas semanas cuando el inversor decida diversificar tal vez su cartera que tiene en opciones y una parte vaya a los bonos. ¿Qué debe mirar? Bueno, yo creo que tiene que mirar, por un lado, para seleccionar si va a estar en bonos en dólares o bonos en pesos, un poco el comportamiento esperado para la tasa de interés y para el tipo de cambio. Yo creo que sigue valiendo la pena. El segundo trimestre ha sido un trimestre donde los inversores se han concentrado en inversiones en pesos, ¿no? Y creo que ahora vamos a carteras mixtas, donde empieza a tomar lugar la dolarización de portafolio frente a un tipo de cambio que puede ir subiendo gradualmente de acá a fin de año, aunque creo que a un ritmo menor del que esperábamos unas semanas atrás. Entonces creo que esa es la primera decisión que hay que mirar. Luego, una vez que se elige dentro de los bonos en dólares, ahí va a depender de cuál es la aversión al riesgo que tiene cada inversor. Si prefieren ser conservadores, los bonos de corto plazo tienen rendimientos atractivos. En el corto plazo me gustan más los instrumentos Dollar Link, ¿no? Tienen rendimientos mayores que los soberanos, y a quienes soportan mayor nivel de riesgo pueden ir o a los bonos de más plazo o mirar también dentro del universo de bonos provinciales, ¿no? Que es qué alternativas tienen, y también de la deuda corporativa. Creo que se pueden armar ahora carteras interesantes de títulos públicos y terminar, privados, ¿no? Y privados también. Para terminar, ¿se puede augurar cómo se comportará el mercado en las próximas semanas? ¿Tener una mirada, un análisis más cortoplacista? Bueno, venimos de semanas intensas donde también el contexto internacional ha marcado agenda, ¿no? Creo que lo que sí estamos viendo es que pareciera que la probabilidad de que la Reserva Federal ajuste sus tasas de interés empieza a atrasar en el tiempo, que llegaría,
Yo creo que puede ser que haya una única suba de tasas a fin de año. Eso genera un contexto positivo para los emergentes y, como te decía antes, viene la sanción de la ley de blanqueo y vamos a estar todos mirando ese punto. Nos reencontramos contigo entonces en cualquier momento. Gracias por tu análisis. Gracias a vos. Y ahora vamos a compartir un encuentro que mantuvo Santiago Roca con Juan Pablo Vera, jefe de operaciones de Tabel y compañía. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bien, estamos realmente buscando la orientación de las inversiones, se viene el blanqueo, realmente bajaron las tasas de interés. Esto es un momento muy interesante y lo tenemos a Juan Pablo Vera. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, Santiago, ¿cómo te va? Gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, el escenario que nos planteamos es si realmente vamos a tener un flujo de inversiones muy fuerte. Y esto le corresponde a Juan Pablo. Bueno, esa es la idea. Y un poco estamos viendo eso en los volúmenes últimamente, básicamente de las acciones, ¿no? Charlábamos recién fuera de cámara cómo nos sorprendió un poco a todos esos 500 millones que se operaron en acciones después del feriado. Después del feriado, ¿no? 190 millones más en ejercicios de acciones. Realmente no estábamos acostumbrados a esos montos, pero hay que hacer siempre una salvedad. Si lo pasamos en realidad a lo que es, bueno, moneda dura, estamos hablando de 35 millones de dólares. Sí. Lejos, muy lejos de los 100 o 200 millones de dólares que nosotros, vos Santi, ¿te acordás? Lo operábamos allá en los 90. Así que todavía hay mucho camino por recorrer. Sí, los 90 y al 92 fueron los volúmenes que más fuerte conocimos, ¿no? Exactamente. Si yo te digo, ¿qué ves como inversiones y busquemos selectividad? ¿O vamos a tener a la carga barraca, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Vamos a la industria? ¿Vamos a la alimentación? ¿O vamos directamente a los bonos? Bueno, mira, a ver, primero, claramente, ¿quién o cuál fue el ganador del primer semestre? Los bancos. Los bancos, sí. Vamos un poquito más a la micro, digamos, de los bancos y básicamente en el último trimestre, ¿no? Estamos hablando de las tasas de interés y la tasa de interés, últimamente, ¿de qué es sinónimo? Sinónimo de LEVAC, ¿sí? Eso es en el primer... Qué bueno que planteas eso, porque uno cuando se salió del cepo, el dólar valía 16. Correcto. ¿No? Cuando Federico Sturzenegger empieza a hacer política monetaria y lleva la tasa al 38, ahí cambió el escenario del mercado, ¿no? Exactamente. Y ahora de a poquito vamos desenrollando un poco esas tasas del 38% hasta niveles de 31,25, que fue la última licitación. Con lo cual lo que hay que pensar es cambiar el escenario, no te diría un cambio de paradigma, pero sí tratar de olvidarse un poco de esas tasas de 38%. Creo que eso hoy por hoy ya son tasas que quedan en el pasado. Hay que mirar para adelante y en ese escenario, ¿qué podemos ver? Bueno, básicamente derrame natural a renta fija, ¿sí? Vimos mucho flujo en bonos Badlar, algo de flujo también en bonos SER, los dos han subido mucho. Y algo marginal en acciones, como lo que comentábamos recién, que creo que es donde mayor recorrido a priori hay. Más allá de que creo que hay que apuntar, si el mercado sube o baja, es secundario. Creo que lo que hay que pensar un poco es en el desarrollo del mercado, ¿no? La profundidad y la liquidez, sobre todo. Ahora, el panel general se está moviendo, ¿no? Selectivamente. Rubros como la industria, tenemos ahí la construcción, cementeras, por ejemplo. Tenemos a Constantini con Consultatio. Todos estos números que yo te estoy tirando, ¿cómo ves el arranque después del blanqueo? Nosotros creemos en Tabel y compañía que hay empresas realmente con mucho valor en el panel general. Más allá de que es cierto, ha subido todo el mercado en su conjunto, ¿sí? El panel general, no nos olvidemos también que hay muchas empresas clásicas del panel general donde están hoy militando. En la primera, en el panel Merval. Vos nombraste a Consultatio, tenemos a Mirgor, Cresud Pronta, o sea, por suerte yo creo que eso es muy sano, que el índice, el líder, cada vez ocupe más sectores. Tiene que ver con el campo, ¿no? Exactamente. Pero también han hecho transferencias de IRSA a Cresud y esto son compañías, claro, son compañías relacionadas, ¿no? Realmente del mismo grupo. Exactamente.
hay que estarle muy encima y ser, te diría, prácticamente un experto en IRSA o CRESUD para entender un poco todas las cuestiones societarias. Pero lo cierto es que básicamente el negocio de CRESUD siempre fueron los campos y el de IRSA siempre fueron los centros comerciales. O sea, son dos rubros claramente que han empujado con mucho dinamismo por lo menos los últimos años. Volviendo a lo anterior, perdóname, Santi, panel general, vos mencionaste un poco construcción, me parece que es lo que se viene, se ha anunciado recientemente un... ¿Cementeras? Cementeras y... ¿J. Minetti ahí? Juan Minetti, el asunto es que cuando uno es busca... Es Holcim ahora, ¿no? Es Holcim, exactamente, le quedó el ticker sí. J-Min, uno, bueno, los que estamos ya hace mucho tiempo en esto la conocemos como Juan Minetti. El asunto es que, bueno, cuando uno mira sector construcción, dice, bueno, en cualquier otro país que tiene 4, 5, 6, 7 papeles, acá tenemos uno solo. En el caso de Minetti, eso es un driver positivo, porque es la única cementera que tiene hoy cotizando nuestro panel, en este caso el panel general. Vamos a hacer un alto en las acciones y vamos a ver a los inversores pequeños. ¿Dónde le conviene ir cuando no tienen el trading de conocer los papeles bursátiles? A los fondos comunes de inversión. Y hablaste de Tabelli. ¿En Tabelli hay 3 familias de fondos? Nosotros administramos fondos desde hace muchos años. El primero, si me... ¿Pero tenés renta fija? Tenemos renta fija, renta variable. Tenemos, bueno, un fondo PYME, que es un fondo dedicado, digamos, para las compañías de seguros, que vienen a través del inciso K y demás. Pero básicamente nosotros manejamos 2 fondos de renta fija, un fondo, digamos, el conocido T+1, digamos, el clásico, que es donde hoy un poco se están volcando todos los inversores, sobre todo el minorista, un fondo de bonos, ¿sí? Un fondo de renta fija, después un fondo de equity. Hoy por hoy nosotros en Tabelli y compañía estamos recomendando el fondo de T+1, que es el fondo de renta fija de más corto plazo, porque con, digamos, a ver, para hacer una intro, es un instrumento práctico, es un instrumento sencillo de entender, sobre todo para el inversor de a pie. Claro, ¿sí? Tiene una liquidez, digamos, que lo hace aconsejable porque en 24 horas uno se encuentra con la inversión si quisiera realizarlo. Juan Pablo, ahora que tenemos el índice del INDEC ya ayornado, es la verdad, ¿ves los papeles que tienen que ver los bonos con SER? Bueno, algo de eso vimos. Últimamente, como te mencionaba al principio, tanto los Badlar como los bonos que ajustan por SER tuvieron rendimientos realmente importantes. El discount en pesos, el par en pesos. Estamos hablando de bonos súper largos con una sensibilidad importante, digamos. ¿Qué significa esto? Digamos que en las buenas sube mucho, en las bajas también hay que agarrarse un poco. Yo creo que algo más de recorrido hay. Si bien el camino grueso creo que ya se hizo, digamos, te lo pongo en números, digamos, hoy un discount en pesos rinde alrededor de 4,5 puntos en tasa real. ¿Cuál sería una tasa real acorde para un país normal como el nuestro? Podría decirte 3 puntos. ¿Qué te quiero decir? Entonces que hay 100 puntos de ganancia potencial. Por último, y en un minuto, gasíferas eléctricas, ¿cómo la ves? A nosotros nos gusta del sector básicamente Pampa Holding. Creo que es un papel, como recién te lo mencioné, es un holding, engloba absolutamente lo que vos prácticamente todo lo que vos me acabas recién de mencionar, Transener, Edenor. Creo que es un papel que puede tener un recorrido interesante, como vehículo, digamos, ¿no? Juan Pablo, gracias por haber venido. Gracias a vos, Santiago. Nosotros vamos a Lorena Pebrengo. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. ¿Cómo transformar nuestro dinero en inversión? Vamos a hablar del mercado de acciones en este segmento y cómo posicionarnos en este momento. Nos visita Rubén Pascuali, analista de mercado, trader y docente también del Instituto Argentino del Mercado de Capitales y de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Rubén, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto volver a encontrarte aquí en un estudio de televisión. Lo mismo para mí, Rubén, gracias. Bueno, vamos a pensar, si te parece, para comenzar, en las variables que debería tener en cuenta un inversor que desea ingresar al mercado de acciones. ¿Qué hay que considerar del ámbito internacional y también del contexto local? Porque siempre el inversor local mira mucho lo que pasa afuera. Obvio. Brasil es un país muy atendido por empresas locales y al mismo tiempo la tasa de interés que la Fed en junio no modificó
parecería que en julio sí podría cambiar a partir de los indicios que se conocieron en estos días. Es muy amplia la pregunta. A ver, pensemos esto. Desde el punto de vista del mercado internacional, fundamentalmente lo que sucede en política de tasas de interés, es cierto lo que vos apuntás. En junio era un dato de la realidad, era muy difícil que con los datos de la macroamericana la Reserva Federal pudiera subir las tasas un 1/4 de punto. Pasó toda la expectativa para el mes de julio. Si vos me apurás un poquito, yo creo que en julio va a ser difícil que lo hagan. Lo que pasa es que como hay elecciones en los Estados Unidos, en septiembre normalmente en un periodo electoral la Fed no toca las tasas de interés y si pasa de julio la oportunidad de la suba es muy probable de que veamos ese ajuste en las tasas en diciembre. El mundo no está andando bien, hay muchísimos títulos públicos, aunque parezca mentira, que en el mundo tienen rendimientos negativos. Y esto tiene que ver con todos estos paquetes de estímulos para hacer reaccionar las economías en distintas partes del mundo. Pero yendo al tema más local, el tema de Brasil es un dato por sí mismo. Después te toco el tema de Brasil, pero vos hablaste de variables. Variables para tener en cuenta a la hora de seleccionar acciones. Obviamente, ¿qué me interesa a mí como inversor potencial en acciones? ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el nivel de riesgo país? Son las tres cosas o las tres variables más relevantes, obviamente después está la micro de la compañía, pero son tres cosas muy relevantes para tener en cuenta a la hora de decidir una cartera de acciones. ¿Y qué actitud en este contexto entendés que está tomando el inversor con su dinero? ¿Qué está haciendo? Bueno, desde siempre, todos los que trabajamos en mercados, sobre todo en acciones, decimos el peor veneno para la inversión bursátil es la tasa de interés. Venimos de un mundo donde, o de un país donde tuvimos desde marzo una Levac arriba del 38%, bueno, arriba no, en el 38%, estuvo bastante tiempo allí, ahora empezó una curva descendente y esto, digamos, las condiciones empiezan a mejorar. De hecho, las Levac van bajando, esto es lo que el presidente del Banco Central tiene en consideración, es cómo funciona la inflación, por eso era la segunda variable a monitorear. Y la verdad es que la inflación, las mediciones que tienen las principales autoridades de nuestro país, es que la inflación núcleo, como ellos siguen, la que ellos siguen, sí, viene reduciéndose. Especulamos con que, bueno, ellos especulan con que vamos a tener una inflación de alrededor del 1,5% hacia fin de año. Si esto fuera correcto, la tasa de interés puede llegar a tender a niveles entre el 21, 22, 23%, todavía estamos en niveles elevados, estamos arriba del 31%, pero indudablemente acá estamos removiendo una de las principales competidores para un mercado de riesgo como es el mercado de acciones. El otro tema es el tipo de cambio. El dólar no es un enemigo para la bolsa. En general las acciones cuando sube el dólar se plegan al tipo de cambio y acompañan en esa evolución. Y acá hay que decir que lo que se ha empezado a notar en esta semana es que al bajar la licitación del martes, las Levac del Banco Central, ha generado cierta recuperación del tipo de cambio. Ha sido una semana con apreciación del dólar, que tuvo impacto en bonos, seguramente lo habrás hablado con los especialistas en el tema, pero esto para las acciones no es una mala noticia, al contrario. Y por supuesto para el gobierno también es una buena noticia porque mejora la competitividad de las empresas que obviamente tienen un gran segmento exportador. Y finalmente la tercera cosa que yo te decía, que tenía que ver con el riesgo país, sí, esto tiene que ver porque un menor riesgo país, esto es mayor credibilidad de nuestro país, implica rendimiento menor en los títulos públicos. Y la manera en que se evalúan las acciones tienen en cuenta precisamente ese rendimiento que tienen los bonos. Es decir, básicamente para no aburrir con esto porque es un tema muy técnico, la manera de evaluar las acciones tiene que ver con un descuento de las utilidades futuras esperadas de las acciones. Y si estas utilidades esperadas de las acciones se descuentan por una tasa menor, las valuaciones suben. Así que, digamos, estas son las tres variables fundamentales que un inversor tendría que tener en cuenta a la hora de seleccionar una cartera. Ahora bien, Rubén, atendiendo al desempeño que podrían tener justamente el dólar, el riesgo país, las tasas, la inflación, ¿qué sectores del mercado se verían más beneficiados? Bueno, esto representa un verdadero cambio en las expectativas que teníamos en diciembre a las que tenemos ahora. Hoy si vos haces una suerte de encuesta entre los principales economistas, te dicen el primer sector o los primeros sectores más beneficiados tendrían que ser el sector del campo, el sector de infraestructura. Guarda que en el segundo semestre de este año el gobierno va a tratar de impulsar la economía básicamente por todo lo que tenga que ver con el plan de infraestructura. Así que sí, este es un sector bastante favorecido. El sector financiero,
Los bancos obviamente van a ser seguramente los que presenten los mejores balances cuando se conozcan los números de este segundo trimestre. Que será en agosto, ¿verdad? Que será, claro, ahí empiezan a llegar los balances porque hay 42 días, una vez cerrado el 30 de junio. Probablemente algunos lo presenten con alguna anticipación, pero también la mala costumbre de que sobre el cierre empiezan a llegar todos juntos. Los bancos van a mostrar seguramente mejores números, producto de suba de los bonos, producto de los grandes negocios que han hecho con las LEVAX. Entonces, bueno, ahí también está dentro de los sectores beneficiados y finalmente el que tiene que ver con el sector público, el tema tarifas. ¿Y podemos citar empresas, acciones representativas? Sí, podemos. A ver, yo te decía, antes de tocarte ese tema, te decía, cambió un poco el paradigma de lo que teníamos en diciembre. Sí. Si yo te pregunto, de lo que vos consumías el año pasado a lo que consumís este año, ¿cambió en algo tu consumo? ¿Mi economía? ¿Tu economía? Y gasto más ahora en pagar tarifas, impuestos. Antes consumías más. Y consumía más. Durante las épocas del kirchnerismo, las empresas más favorecidas eran las que tenían que ver con el consumo masivo, porque el gobierno de alguna manera fogoneaba ese tipo de consumo. Hoy, las empresas de servicios públicos, más allá de que hay un tema de quita de subsidios, también tienen que empezar a recuperar rentabilidad, entre otras cosas porque hay que hacer inversiones. Obviamente la energía hay que pagarla. Quizás podemos discutir la manera que se hizo, cómo el gobierno la comunicó, pero esto llevado a números se traduce en mejores balances, por eso están dentro de los mejores sectores. Entonces, vos me preguntabas por empresas representativas. Empresas ligadas al campo. Empresas ligadas al campo, quizás la empresa más representativa del sector es Cresud. Es una empresa que ha tenido un aumento de volumen realmente importante en las últimas semanas. Hay otras empresas relacionadas con el sector agropecuario, por ejemplo, hay una empresa ligada al sector agrícola ganadera, que es Inversora Juramento. Hay empresas relacionadas con maquinaria agrícola, el caso de Agrometal. Hay que ir viendo cómo se va desarrollando la actividad y cómo estas empresas que son representantes de esos sectores pueden capitalizar este mejor momento si es que se verifica en la marcha de la economía. Dentro de lo que es bancos, bueno, tenemos unos cuantos exponentes, el Grupo Financiero Galicia, el Banco Macro, que es uno de los bancos que se está hablando como la gran posibilidad de que se quede con esta parte de sus negocios que está vendiendo el Citigroup. Bueno, tenés el Banco Hipotecario, tenés el Banco Francés, el Superville con novísima presencia en bolsa, y dentro del sector de servicios públicos, para mí el grupo más representativo es el de Pampa, que tiene que resolver un tema con la compra de Petrobras Energía, que bueno, todavía no se sabe bien esas relaciones de canje que va a haber entre ambas acciones, pero sí ya hubo una asamblea en la cuales modificaron el estatuto dándole luz verde a esta posible compra. A tener en cuenta que en julio cambia la composición del índice Merval y queremos conocer qué empresas pueden salir y cuáles pueden ingresar al índice. Bueno, por la representación, por el peso que tiene el Merval, esto es una pregunta importante que siguen algunos inversores. Hoy estaría entrando las proyecciones, esto todavía no es oficial, estaría entrando justamente Cresud por el muy buen volumen que ha hecho, y San Miguel, la productora de limones, y estaría saliendo Transener. Faltando 2 semanas, al menos las proyecciones que hace la gente, los economistas del Instituto Argentino de Mercados de Capitales están dando esta secuencia de ingresos y salidas. Atendiendo a todo el recorrido y análisis que nos has brindado en este programa, preguntarte cómo se perfila el mercado en su semana, que iniciará en alza. Mira, tuvimos una semana bastante positiva. Yo creo que el mercado, más allá de las correcciones, hay un dicho en bolsa que dice comprar con el rumor y vender con la noticia, pero creo que la compra en acciones hay que hacerla pensando en un horizonte de mediano plazo. Bien. Es muy difícil decir lo que va a pasar a cortísimo plazo, pero creo que todas estas cosas que estamos mencionando hace que haya sectores que paulatinamente van a tener que ir ganando protagonismo en el mercado, y yo soy positivo para el mercado accionario en lo que queda del año. Gracias, Rubén Pascual, y como siempre por tu análisis. Será hasta pronto. Las conclusiones ahora en el café que compartirán Sergio Berenstein y Ciaba Serrano. Mesa final aquí en Comprovendo, disfrutando aún que Claudio no está con nosotros. Tenemos una semana que fue súper intensa y la que viene seguramente va a reflejar el impacto del Brexit. ¿Cómo lo ves, José? Era un resultado que dependía crucialmente de una decisión que se toma en un momento dado. Lo importante es que estamos dejando atrás un junio que venía anotado con el lápiz rojo en algunos días, la reunión de la FED, eso ya quedó atrás, este tema. España, que es un tema, a lo mejor tampoco conforma un gobierno, no están pasando grandes cosas
en países que no arman gobiernos, es casi una propaganda de los movimientos libertarios, uno diría. A lo mejor esto se prolonga esta semana que comienza. Y en términos de cómo está la calle, cómo está la City... La verdad es que a mí me gusta, ¿sabes qué? Estaba pensando, ¿no? Cuando hablaban, vamos a concentrarnos en el City, ¿no? Que va a dejar su banca minorista, que representa el 25% de lo que es el negocio de la Argentina. El Banco Central estaba deseando que viniera alguno de los grandes de afuera. Los americanos con el tema Trump, me parece que van a hacer foquito entre ellos. Los europeos con el tema del Brexit también lo analizaron para ver si valía la pena o no moverse demasiado. Entre los 5 jugadores, que son los que quedaron ya finalistas, hay 2 españoles, el Santander y el BBVA, está el Galicia, está el Macro, o sea, 2 nacionales, y está Juan Brujuk, expresidente del Citi, con el Interbank de Perú. Es interesante porque el único banco nuevo que vendría sería el peruano, que es un grupo muy importante, que tiene un holding realmente interesante. Ahora, a todos les interesa algo diferente. Al Galicia, por supuesto que la banca minorista del Citi es muy atractiva por el Citi Gold, con lo cual le sumaría a Eminent. Al Santander le sumaría a Select, que es su tarjeta. Al francés, al BBVA, no tiene tan desarrollado esa parte, con lo cual le vendría muy bien. Y yo creo que los clientes del Citi podrían pasar a esos 3 bancos sin problema. Al Macro, estratégicamente es el que más le sirve, porque tiene un desarrollo del interior muy fuerte, debido a que fue comprando bancos, y en capital las sucursales le vienen bien. El tema es si vas a lograr ese trasvasamiento de un cliente Citigold a un cliente Macro. Y después, bueno, Juan Brujuk tiene la gran ventaja de que conoce muy bien el banco y tiene un jugador que no está en el mercado, con lo cual no se le solapan sucursales. Me parece que es interesante desde el lado de la banca lo que está pasando. En términos de oportunidades, me parece que lo que se viene cada vez más fuerte es el tema de energías renovables. Muy, pero muy fuerte, con nuevos jugadores. Hay una ley que ahora dice que vos en el 2017 tenés que tener el 8% de tu energía como empresa, tiene que ser energía renovable, y si no me equivoco, en 5 años el 20%. Eso está haciendo pensar a muchas compañías, una cerealera, por ejemplo, con la cual estuve hablando, dice, yo tengo que analizar qué me conviene más, si comprar energía o poner una planta. Con lo cual eso puede empezar a motorizar inversiones. Sabes que yo tengo un par de clientes de afuera que están mirando precisamente ese segmento y la pregunta no es sí, sino cuándo. Claro. O sea, la decisión está tomada y ven ahí un horizonte impactante. En ese sentido, creo que los cambios políticos están despejando, como vos decías, el tema de la gobernabilidad. Y yo te diría que ese era el interrogante número 1 en el plano económico cuando uno analizaba un proyecto de inversión. Y la verdad que me parece que en ese frente hay grandes avances. Si fueras Macri, ¿estarías más preocupado por el Congreso o por la opinión pública? Por las elecciones del año que viene. Porque esas elecciones presentan una incógnita precisamente vinculada a la gobernabilidad y este es un gobierno que va a durar 4 años con chance de durar 8. Es un gobierno que va a durar 4 años pero sufre una derrota o una victoria pírrica a mitad de mandato. Ejemplo, ganás a nivel nacional pero perdés la provincia de Buenos Aires. Ojo con eso, porque en función del resultado de esa elección veremos cuánta energía va a tener el próximo gobierno. ¿Qué agenda? Gobierno. ¿No? Porque uno puede pensar que hoy uno está trabajando con una agenda que heredó, que requiere soluciones que no son muy agradables, y si uno tiene una posición política más fuerte, ahí va a poder desplegar otra cosa con más ambición, a lo mejor dándole respuestas mejores a algunos de los problemas que están dando vuelta y que hoy las respuestas no son muy satisfactorias. ¿Sabes, José? Me contaba recién, antes de venir para acá, un amigo, colega, que hoy surge una incógnita interesante entre los inversores preocupados por la política, que no son todos, no son todos. Los que tienen mayor riesgo regulatorio, los que tienen un horizonte más de mediano y largo plazo, están más preocupados qué va a pasar con la continuidad política. Y planteaban el siguiente interrogante. El colapso rápido del kirchnerismo, la implosión que estamos viendo ahora, ¿favorece la recomposición del peronismo en las elecciones del año que viene? Porque alguien decía... En principio parece demasiado rápido, ¿no? Claro, porque alguien decía, bueno, si el peronismo seguía fragmentado, con un kirchnerismo por un lado, el Frente Renovador por el otro, etc. Era más manejable. Más manejable. Claro. Ahora, un peronismo
sin el kirchnerismo, ¿tienen mayor estímulo, mayor incentivo para unificarse como fuerza nacional? Sí, pero vos sos el experto. No, bueno, ¿no? pues te pregunto Vos hacés la porque pregunta. no tengo respuesta. La Yo verdad creo que definir el liderazgo del peronismo es toda una ingeniería, ¿no? Claro. ¿Quién determina que el líder debe ser uno y no el otro? Claro, ¿quién usa el escudo? Entonces es como que te hace falta un acontecimiento que te permita dirimir eso, y ese acontecimiento me parece que es esta elección. Por otro lado, me parece que esto acorta los tiempos y te obliga a una definición que es muy importante, porque es importante para una inversión a largo plazo saber si el peronismo sigue siendo una variable o el Macri derrota a ese peronismo unificado de una manera contundente. Eso te daría o te despejaría el horizonte de una manera mucho más importante que una victoria sobre distintas, sobre un peronismo enormemente dividido. ¿Se pueden adelantar las elecciones? Se puede adelantar, Claudio. Sabes que en ese sentido hay una especulación respecto de la reforma política que envió el presidente al Parlamento, que es bastante acotada, es simplemente un cambio en el sistema de votación, con las máquinas como que votamos acá en Capital, en Salta. No es una reforma electoral, digamos, profunda, pero sin embargo, esta es una reforma votable rápidamente. Hace falta una mayoría calificada para cuestiones electorales, 2/3. Lo podés juntar, administrás la elección rápidamente y podés eventualmente adelantar la fecha en circunstancias donde vos podés decir, unifiquemos todo el calendario, claro. Se vota en Corrientes y en Santiago del Estero gobernador, acuérdate. Claro. Y eso... Las PASO seguirán siendo obligatorias para tener el apoyo. Claro, o sea, podías... ahí tenés que pragmatismo. Pero la gran pregunta es la siguiente. Sí. Mirando las perspectivas de un eventual ajuste fiscal un poquitito más ortodoxo, sí. Supongamos que eso es necesario. Sí. Después discutir. Claro. Sí. Otro más. Bueno, no lo vas a hacer antes de las elecciones. No, sin duda. Entonces, si adelantás la fecha de las elecciones, tenés por lo menos la oportunidad, si te va bien, sí. De aplicar un ajuste. Si te va mal, bueno, ahí claro. Digamos, se abren un conjunto de especulaciones muy sumamente interesantes. Esto parecía Argentina Año Verde, 6 meses atrás, ¿no? Yo creo que lo que es impresionante cuando uno va revisando la agenda, los temas de preocupación. Cuando volvés al archivo, antes de la proposición del Congreso. Sí, el dólar en muchos planos, vos ves la velocidad con la cual hemos dejado la preocupación original y casi nos estamos bandeando para una preocupación que está en las antípodas, en el otro extremo. Fíjate que ni nos acordamos cómo se llama el número 1 de los fondos buitres. ¿Será Paul Singer? ¿Cuánto hace que no se habla de Paul Singer? Si fueras Prat Gay, sí. ¿Con qué dólar te sentirías cómodo? Pero yo creo que la idea acá es que esto flote, entonces de alguna manera él no quiere un tipo de cambio fijo, hace un cambio. La tiene recontra clara. Creo que eso tiene un costo enorme, en el sentido de que es mucho más difícil estabilizar con tipo de cambio flotante, y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo porque es difícil coordinar expectativas sobre todo. Entonces yo creo que han tomado esta decisión, la están manteniendo, y en el fondo yo creo que el próximo desafío es cómo, en un contexto político que además ha mejorado, cómo administras el blanqueo, que probablemente te genere entradas de capitales muy fuertes, temporarias, que después cesan. Claro. Con un tipo de cambio flotante esto te llevaría a una apreciación cambiaria muy fuerte y después una corrección. Con el tipo de cambio fijo esto lo estabilizaría. Estoy totalmente en contra. El próximo desafío, sí. ¿Sabes cuál es? Que venga Claudio el próximo domingo y haga el mismo rating que nosotros esta noche. Bueno. Muchísimas gracias a todos, un placer, un gusto, hasta el próximo domingo.